Entonces, no se preocupen, ahí dice valvulopatías, pero igual vamos a ver absolutamente todo, ¿ok? Ya, perfecto. Ya, entonces arrancamos con el capítulo de cardio. Permítanme colocar esto. Ya, número de Reynolds. Ya, perfecto, chicos. Empezamos. Uno, ¿cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Se me escucha, no? ¿Se puede ver lo que estoy dibujando? Confirmen, por favor. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. listo. Ya. Uno, ¿cuáles son las propiedades del corazón? Para empezar, en orden. La primera propiedad es el magmotropismo. ¿Ok? Siguiente propiedad es el cronotropismo. Tercera propiedad, el dromotropismo. Cuarta propiedad, el inotropismo. Y quizá hayan escuchado al doctor Vargas o al doctor Silva decir inotropismo positivo o inotropismo negativo. De acá viene ese término. Y último, lucitropismo. ¿Qué significa BATMO? BATMO significa excitabilidad de un tejido, en este caso el músculo cardíaco. ¿Ok? Excitabilidad. ¿Qué significa cronotropismo? Significa automatismo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué significa dromo? Conductibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ojo, el músculo cardíaco, que las células cardíacas, que los cardiomiocitos, tienen la propiedad de generar su propio estímulo. Por eso son autoexcitables. Puede hacerlo a un ritmo determinado. Por eso es automatismo. Y puede conducir el estímulo por distintas regiones. A eso se le conoce como conductibilidad. Y el inotropismo quiere decir la contractibilidad del corazón. Lucitropismo es todo lo contrario. Estos dos son antónimos, ¿ok? Esto es lucitropismo o relajación. Perfecto, entonces todo parte de aquí. Probablemente lo que ya hayan visto con el doctor Silva es lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que un producto de dos variables, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, más o menos el volumen sistólico se puede medir en mililitros por latido. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de volumen que el corazón puede expulsar en cada latido. ¿Ok? Y la frecuencia, y la frecuencia, ay, un ratito, y la frecuencia cardíaca son los latidos por minutos del corazón. Por lo tanto, si yo reemplazo, por ejemplo, 70 mililitros por latido por, no sé, si se me ocurre, eh, 80 latidos por minuto. Se va, me quedo con mililitros minuto. Por lo tanto, el gasto cardíaco puede ser expresado en mililitros por minuto. Y este producto, en total queda, ¿cuánto? 4.800 mililitros por minuto. ¿Ok? Entonces, eso es el gasto cardíaco. Si yo redondeo esto, le sale algo de 5.000 mililitros por minuto.
O sea, 5 litros por minuto bombea el corazón. O sea, el corazón mueve 5 litros de sangre en un minuto. ¿Cómo salió eso? Salió de acá. ¿Qué casos, qué casos modifican este producto? Por ejemplo, sin irnos muy lejos, el ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo empiezo a correr? ¿Ok? La frecuencia cardíaca empieza a aumentar, ¿no? Simple. ¿Qué pasaría entonces con mi gasto cardíaco? ¿Aumentaría o disminuiría? Los escucho. Va a aumentar y el volumen sistólico va a disminuir. ¿Por qué? Ah, ¿quién dijo eso? Ah, Chen. Muy bien. Ok, ya, perfecto. Entonces, ustedes saben que la frecuencia cardíaca aumenta, por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta, ¿no? ¿Podría aumentar el volumen sistólico? Por supuesto que sí. Sin embargo, nosotros no somos una máquina, chicos. Nosotros literalmente tenemos un techo. Quizá en el Guyton, quizá en el Constanzo hayan leído sobre la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Entonces, y ustedes saben que es un valor teórico, más o menos, que les dice que son 220 menos la edad. Perfecto. Ustedes pueden calcular su frecuencia cardíaca máxima. Si tienen 20 años, por ejemplo, su frecuencia cardíaca máxima es de 200. Si tienen 30, 40, obviamente va a variar. Y esto puede ser interpretado en un gráfico. ¿Cómo así? Acá tengo el gasto cardíaco y acá tengo mi frecuencia cardíaca, ¿ok? Pensemos que acá está en 40 latidos por minuto, acá está en 150. Cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio, el corazón empieza a latir más rápido por un efecto simpático, ¿ok? Entonces, la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar. Entonces, el gasto cardíaco siempre empieza a aumentar, pero ojo, pestaña y ceja. Literalmente, para que el corazón pueda llenarse correctamente de sangre, tiene que pasar un tiempo determinado. ¿Qué pasará si el corazón bate demasiado rápido? No le da tiempo suficiente para llenarse correctamente. Y así como su colega de ustedes, la doctora Lian Sulai Sheng, dijo, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye en compensación el volumen sistólico. Y eso es totalmente cierto. Llega un punto, llega un umbral en la cual su corazón late tan rápido que ya no se puede llenar el ventrículo correctamente, ni siquiera el izquierdo ni el derecho. Por lo tanto, llega a un techo en el gasto cardíaco. ¿Ok? Y si obviamente bajo la frecuencia cardíaca, baja otra vez o se vuelve a normalizar el gasto cardíaco. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Sí, doctor. Y listo. ¿Ok? Entonces, que quede como tip para ustedes, los ventrículos no eyectan toda la sangre contenida en un latido. Siempre queda un remanente. Siempre queda un remanente. Vamos a poner acá. Vamos a dibujar esto. um, Más o menos así. Vemos que acá se está llenando. Ya. Imaginemos que acá ocurre la diástole. ¿Ok? Realmente ustedes saben que la diástole es el momento en el cual el corazón se relaja. ¿Por qué quiero que se relaje el corazón? Para que se llenen los ventrículos, ¿no? Perfecto. Partiendo de este con conocimiento, de este tip. Se relaja, diástole. Se empieza a llenar. ¿Qué pasará en la sístole?
los ventrículos se contraen y Ya, ¿qué dices? eyectan Rapidito, ¿qué la me has dicho? sangre. ¿Que te escaldada Aitana otra vez? Por favor, apaguen su micro. Violeta Quispe, apaga tu micro, por favor. Gracias. Listo, entonces llega un punto en el cual en la sístole eyecto la sangre, ¿no? Pero partiendo de este concepto, no toda la sangre que llegó al ventrículo se llega a expulsar. ¿Ok? Ese es el primer nivel de conocimiento. A eso le vamos a dar un nombre. Ustedes ya saben. Entonces, tienen un total que es el llenado y tienen lo que se eyectó, valga la redundancia, un volumen eyectado, un volumen de llenado que es el total, ¿no? Aproximadamente esto será de 100 mililitros. ¿Y cuánto se eyecta? Aproximadamente, obviamente esto varía en etnia, sexo, eh, ¿cómo se llama? Alguna patología cardiovascular de base, qué sé yo, un montón de variables entran acá. Pero el punto es que más o menos en promedio tenemos un llenado de 100 mililitros. ¿Cuánto se logra eyectar? 60 mililitros. Entonces, a este cociente le vamos a llamar, ¿alguien sabe cómo se llama esto? A esto le vamos a llamar fracción Fracción de de eyección. eyección. Y es algo que ya hayan visto quizá ya hayan visto con el doctor Silva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fracción de eyección? Es un cociente que me dice cuánto yo eyecto de lo que llena el ventrículo. ¿Ok? Es por eso que alguna vez quizá he escuchado, eso es un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, ese es un paciente con fracción de eyección reducida. ¿Ok? Entonces, esas son cositas que literalmente parten desde ese concepto, un concepto totalmente fisiológico, y para el que quiera ser cardiólogo nunca tiene que olvidarlo. ¿Ok? Ya, perfecto. Poner acá, vamos a agarrar mi fórmula. Disculpe, doctor, una consulta. ¿El Cuéntame. remanente, el remanente que queda es la fracción de eyección? No, no, el cociente es la fracción de eyección. Lo que queda es el volumen telesistólico. Ahorita les voy a explicar eso, no se preocupen, ¿ok? Ya. Entonces, miren, acá por ejemplo, acá les voy a poner un gráfico. Todo en medicina se puede entender por gráficos. Vamos a ver acá. Pa. Miren, esto es para, quizá creo que habrá alumnos de fisio acá. Ok, entonces acá les doy otra, otras, otra perspectiva. Ok, miren, por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner acá 50, 70, 70, 50, 40, 30, 20 y así sucesivamente. Ok, cuando hablamos de la fracción de eyección, ya saben que es un cociente de mi volumen sistólico entre mi volumen telediastólico final. ¿Ok? Lo voy a poner acá en español. Volumen sistólico entre el volumen telediastólico final. Doctor, ¿puede ponerlo más sencillo? Perfecto. Lo que eyecta entre el total que llena. ¿Ok? Todo bien hasta ahí, ¿no? Entonces, mire, por qué se me ocurre poner una recta con porcentajes? ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que más o menos una fracción de eyección normal es de 50 a 70? Esto es lo normal. Vamos a ponerlo de otro color. ¿Ok?
Ahora, una fracción de eyección menos de 40 y es una fracción de eyección reducida. ¿Y qué pasó entre el 40 y 70? Bueno, entre 40 y 50 es solo que los cardiólogos a veces le dicen la zona limítrofe o borderline. Ojo, según las últimas guías, lo más probable es que esto haya variado un poco, pero hasta hace un año, 2 años aproximadamente, se seguía utilizando estas. Actualmente se está utilizando la guía de la insuficiencia cardíaca europea, la AJA, entonces los valores pueden cambiar. Tómelos de referencia. Entonces, cuando ustedes hablan de insuficiencia cardíaca, tienen de dos tipos, ¿no? Tienen una insuficiencia que puede ser con fracción de eyección normal o preservada y fracción de eyección reducida. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen ¿cómo se llama? Si ustedes juegan con los valores, se van a dar cuenta que van a afectarse mucho al momento de yo jugar con cuánto usualmente una persona en un ecocardiógrafo puede eyectar. Entonces, ¿cómo yo puedo ver esto en mi paciente? Es sencillo. Le voy a tomar una prueba de imagen, ¿no? Dice que tu maestro ha invitado a su nieto. Un ecocardiograma. Con esto puedo saber cómo está la fracción de eyección. Ustedes saben que cuando hay internos tienen que ir sí o sí con sus leyes, no, con sus criterios de Framingham, ¿no? Sus criterios de Framingham para poder hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero eso es lo que todo el mundo sabe. Lo que los va a diferenciar de los otros es saber cómo está su fracción de eyección. Y ahora saben de dónde sale. ¿Ok? Ahora, reemplazando, lo voy a poner acá. Fracción de eyección es igual a volumen sistólico entre volumen telediastólico final menos. Ustedes saben que el volumen sistólico no es más que la sustracción de el volumen telediastólico final menos el volumen telesistólico final entre el total, ¿no? Volumen telediastólico final. Esto es lo mismo. Claramente ustedes aprenden de dónde deriva esta fórmula, no necesitan saber nada más. ¿Ok? Ahora, hemos estado hablando de volumen sistólico a cada rato. ¿Ok? Tenemos que desglosar al volumen sistólico. ¿Qué será el volumen sistólico? ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Para empezar a hablar un poco de volumen sistólico. ¿Todo bien, no? Todo claro. Ya, listo. Todo claro, doctor. Ya, puedo borrarlo, ¿no? Ya. Sí, doctor. Ya, lo bueno es que como tenemos bastante tiempo, literalmente puedo escribir bien bonito acá, porque a veces cuando enseño oficio tengo que escribir rapidísimo. Entonces acá me puedo tomar mi tiempo. Perfecto, entonces ustedes saben que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. De acá parte todo. Empezamos con lo que es el volumen sistólico. Ya sabemos que el volumen sistólico es la cantidad en mililitros que mueve el corazón
por latido. La pregunta es, ¿de qué depende el volumen sistólico? ¿Ideas? De la precarga. Ya, muy bien. ¿De qué más? ¿Solamente de la precarga? ¿Los Faltarían externos? dos más profesor. Con, Oscar, contra, no, ¿Contra qué? contractibilidad. Muy bien, la contractibilidad. Y falta uno. ¿Qué más? Oscar, de Ya, poscarga. excelente. Entonces, miren, primero hablemos un poco de la precarga. O el preload. ¿Ok? Todo esto se explica con la ley de Frank Starling. ¿Qué quiere decir precarga? Primer nivel, 1, es la fuerza del corazón. Segundo nivel, es la cantidad, ojo, es la cantidad de sangre que llena el ventrículo antes de una contracción. Tercer nivel, es la capacidad del corazón para estirarse al final de la diástole. O sea, esa diástole quiere decir está a punto de contraerse. Está justo antes de contraerse. Entonces, ¿qué me dice Frank Starling? Frank Starling me dice que los cardiomocitos pueden estirarse hasta el punto de adaptarse a los volúmenes que le están llegando al ventrículo. ¿Para qué? Para, obviamente, conducir más volumen sistólico del que ya tenía antes. ¿Ok? ¿De qué depende ahora en la precarga? Básicamente de todo lo que le llega al corazón antes de un latido, antes de una contracción. Por lo tanto, si yo aumento, yo tengo que aumentar mi volumen telediastólico final. Cualquier cosa que me aumente mi volumen telediastólico final me va a aumentar la precarga. ¿Qué cosa me aumenta mi volumen telediastólico final? Todo lo que me aumente el retorno venoso. Ejemplos. Por ejemplo, si vamos a agarrar el retorno venoso acá. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner venodilatación y vamos a poner venoconstricción acá. ¿Cuáles son las capas histológicas de las venas? Los escucho. ¿Cómo diferencio una arteria de una vena? ¿Alguien sabe? Los que han estado viendo cardio, me imagino que han venido leyendo. Yo sé que esto es un repaso, pero igual siguen la obligación de seguir aprendiendo. ¿Ok? Las valvas. Los oros- ¿Solamente las valvas? Por la capa muscular también. El calibre. La capa media. ¿Cuál es la función de una vena? ¿Alguien sabe? El retorno de la sangre hacia el Retorno corazón. venoso. Ya. ¿Qué más? Las venas son estructuras histológicas que están compuestas de tres capas.
una íntima, una media y una adventicia. Pero la peculiaridad de las venas es que son las estructuras que tienen alta capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente son reservorios de sangre. Literalmente, las arterias no manejan volúmenes de sangre, manejan presiones, pero en cambio las venas no. Las venas pueden distenderse todo lo que quieran y pueden colapsar si tienen o no sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué capas histológicas me permiten eso? La media, pero más la adventicia. Es lo que me permite que una vena se pueda dilatar. Venodilatación. Todo lo contrario es cuando se constriñe, la venoconstricción. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿la venodilatación aumenta o disminuye el retorno venoso? ¿Ustedes qué creen? Disminuye. 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 Correcto. La venodilatación disminuye el retorno venoso. ¿Por qué? Porque se está quedando, o sea, si se está dilatando, está Yo con digo más disminuye porque capacidad de baja la almacenar carga. sangre, ¿ok? Literalmente, esas venas se están volviendo altamente capacitantes. Por lo tanto, están que almacenan más sangre de la que estaban almacenando antes y se estanca. Pero obviamente, como ustedes han dicho, no hay un flujo retrógrado porque tiene unas estructuras que están en la íntima, que son las valvas, ¿no? Válvulas. Exacto. Ah, Estas válvulas, su función es evitar el retorno el venoso. retorno de la sangre. Exacto. Ujú. ¿Qué pasaría si fueran incompetentes? Literalmente, vuelve la sangre, se estancan, aumentan la presión hidrostática y forman las famosas varices o la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Entonces, esto, literalmente, la venodilatación lo que me hace es disminuir el retorno venoso. ¿Qué cosas me hacen disminuir el retorno venoso? Por ejemplo, la nitroglicerina, que es un fármaco. ¿Dónde actúa la nitroglicerina? Realmente se convierte a óxido nítrico, y ustedes saben que el óxido nítrico o el no difunde por las Imagina. membranas, ¿ok? Y lo que me va a aumentar es la expresión de GMP cíclico. El GMP cíclico es capaz de venodilatar o vasodilatar en general. ¿Ok? Por eso que ustedes le dan, por ejemplo, a un paciente que tiene angina, que le está doliendo el pecho, nitroglicerina, porque tiene la capacidad de venodilatar y vasodilatar. ¿Qué otras cosas me hacen venodilatación? La morfina. ¿Dónde actúa la morfina? Ustedes saben que es un opioide. Es un opioide que actúa en los receptores Mu, ¿ok? En el sistema nervioso central. Estos receptores literalmente están encargados de la hipnosis, de la algesia, ¿ok? Pero no solamente hacen esto, si lo vemos o vinculado al corazón, también lo que pueden hacer es venodilatación. Antiguamente, ya no se hace ahora, ojo, antiguamente por una referencia teórica, a los pacientes que tenían IMA o venían por IMA en la emergencia, se les daba morfina. Una es para calmarle el dolor y la otra es que disminuyen el retorno venoso, por lo tanto, no había tanta precarga, por tanto el corazón no tenía que estirarse tanto y no tenía que trabajar tanto, ¿ok? Ya por revisiones sistemáticas y recomendaciones de algunas guías, se sabe que no es lo mejor, que no baja la mortalidad, pero el concepto teórico sigue siendo el mismo, ¿ok? Por el contrario, ¿qué pasará en la venoconstricción? Aumenta el retorno venoso, ¿no? Por lo tanto, aumenta la precarga. Por ejemplo, ustedes tienen acá. Vamos a dibujarlos a ustedes acá.
¿Qué pasa cuando ustedes, esta es su tráquea, su carina, sus dos pulmoncitos, ya? ¿Qué pasa cuando ustedes, ojo, inspiran profundamente? ¿Qué pasa con la ley de Boyle? ¿Qué me dice la ley de Boyle? Para los que querían neumo. Es un producto de la presión y el volumen en dos compartimientos, ¿no? La presión uno es igual al volumen uno, perdón, por el volumen uno es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Que las presiones y los volúmenes tienen que permanecer constantes. Por lo tanto, si la presión disminuye, perdón, aumenta acá, el volumen tiene que bajar. Lo mismo ocurre acá. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Ok? Eso es lo que me dice mi ley de Boyle. ¿Y por qué les enseño esto? ¿Porque se me da la gana? No, porque tiene un principio físico y también tiene un principio fisiológico y explica la mayoría de trastornos, sobre todo los neumotórax. ¿Ok? ¿Qué pasará cuando ustedes se inspiran profundamente? ¿Ok? Uy, ingresa el aire. ¿Ok? El volumen de sus pulmones aumenta, ¿no? El volumen aumenta. Por lo tanto, ¿qué pasará con su presión intratorácica? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Exacto, disminuye. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa? Obviamente está acá el diafragma tiene que bajar, se aplana, ¿ok? ¿Qué pasa en el abdomen? El volumen está disminuyendo, ¿no? Y la presión está aumentando. Miren, acá tengo una presión mayor y acá tengo una presión menor. Las presiones van de mayor a presión menor, ¿no? Se crea un gradiente de presión. Por lo tanto, donde yo tenga un diferencial de presiones, se va a mover la sangre. En este caso que estamos en cardio. ¿Y esto qué tiene que ver? Literalmente el diafragma va hacia abajo, empuja, el volumen disminuye y literalmente lo que hago es constriñir, hago venoconstricción de la vena cava inferior. La sangre ¡pram! Sale disparada hacia arriba. Por lo tanto, la presión en la aurícula derecha es mucho menor y por eso, por diferencial de gradiente, la sangre sube en la inspiración profunda. ¿Ok? ¿Qué otras cosas me pueden aumentar la precarga? Por ejemplo, una solución de cloruro isotónico, en chorro, por ejemplo. ¿Ok? Miren, entonces de esto hemos podido hablar de la precarga. Entonces, resumen de todo esto, cuando disminuye el retorno venoso, ¿qué pasa? Disminuye la precarga. Cuando aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Si aumenta el volumen telediastólico, quiere decir que mi precarga está aumentada. Así de simple, ¿ok? ¿Puedo borrarlo? ¿Sí? Creo que puedo ver el chat. Doctor, ¿puedes explicar la última parte? ¿Cuál? Lo último, de lo que mencionaste, como resumen es. Ah, ya. Simple, mira. Voy a poner un cuadrito de diferencial. Si el retorno venoso. Ay, un momento. Ya, si el retorno venoso aumenta, ¿qué va a pasar con la precarga? Aumenta. Todo lo que me aumente el retorno venoso me va a aumentar la precarga. ¿Por qué? Porque todo lo que me llegue a mi ventrículo antes de un latido es precarga, por concepto teórico. ¿Ok? Si obviamente estoy haciendo que de mis venas llegue más sangre, obviamente, si estoy aumentando el retorno venoso, aumenta la precarga. Por el contrario, si yo disminuyo el retorno venoso, mi precarga disminuye. O sea, son directamente proporcionales mi precarga o mi retorno venoso. ¿Ok? Primero entiéndanlo acá.
Ustedes para entender o para estudiar algo, les doy un consejo. Nivel uno, lo que ustedes tienen que hacer es leer el tema de manera general. Nivel 2, ustedes tienen que explicarle a alguien como si tuviera 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente si su amigo no leyó la parte general o la leyó y no la entiende, perfecto, ustedes explíquenle como si él tuviera 10 años. Si lo entendió, perfecto, han superado la fase 2. La fase 3 es explíquenlo como si fueran expertos en la materia. Ya no hablamos de, por ejemplo, términos vagos de que la presión va de mayor a menor. No, hablamos ahora de diferenciales de presiones, ¿ok? Y el cuarto es, ¿cómo se llama? Banqueen. Ahí sí pueden banquear. Si ustedes literalmente no saben la teoría o la práctica y de frente se van a banquear, se van a olvidar de acá a una semana, créanme. Así de simple. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿todo bien para pasar a la contractibilidad? Doctor, una consulta. ¿La morfina es el efecto endovenoso con el efecto del vía oral? ¿Es el mismo? ¿O Sí, hay... sí, efectivamente, efectivamente. El problema de la morfina es que a veces tiene una baja biodisponibilidad de manera oral. Por eso es que a veces los opioides se prefieren dar de manera transdérmica o de manera endovenosa. Obviamente, si lo doy de manera endovenosa, voy a estar más cerca a los RAMs, voy a estar más cerca a la dosis tóxica del fármaco. Hay opioides sí, que sí se pueden dar vía oral, como el tramol, por ejemplo. Pero de preferencia, si yo quiero un efecto rápido, lo voy a hacer vía, vía, ¿cómo se llama? Para enteral, definitivamente. Pero sí, el principio activo, Luis, sigue siendo el mismo, ¿ok? Ya, doctor, gracias. Listo. Entonces, ¿todo bien? Si quieren, pueden tomar screenshot a esto. ¿Todo bien? Para poder pasar a la siguiente parte, por favor. Sí, ¿no? Ya, listo. Voy a borrarlo entonces. Ya. Siguiente variable del volumen sistólico. Se puede dar bastantes cosas. Uy, ¿qué me estoy hablando? Uy, ya. Y ya. Ya, perfecto. Siguiente variable, contractibilidad. ¿Qué es la contractibilidad? Es la capacidad, vamos a ver, ahí está, es la capacidad del miocardio para contraerse y generar fuerza
durante cada latido. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes aumentan la contractibilidad. Ejemplos, cuando ustedes pasan de estar de un estado de cúbito a bipedestación. ¿Ok? De cúbito a bipedestación. ¿Qué otra cosa más? El ejercicio. Y un trastorno de ansiedad generalizado. O simplemente la ansiedad. Sea, bueno, en este caso es patológico. Pero en los casos fisiológicos puede existir un aumento de la contractibilidad. ¿Ok? ¿Qué otras cosas aumentan la contractibilidad? Por ejemplo, una descarga simpática. Ustedes saben que hay dos catecolaminas importantes, la epinefrina y la norepinefrina. ¿De dónde salieron estos dos neurotransmisores? Ustedes tienen, acá está su riñoncito, acá tienen su glándula suprarrenal, ¿no? Voy a coger mi glándula suprarrenal, aquí tengo mi corteza y mi médula, ¿no? ¿Cuáles son las capas de la corteza? La glomerulosa, la fasciculada y la reticular. ¿Ok? ¿Qué me produce la zona glomerulosa? Me produce mineralocorticoides. ¿Qué me produce la zona fasciculada? Me produce glucocorticoides. ¿Qué me produce la zona reticular? Me produce andrógenos débiles. Y la zona medular, ¿qué me produce? Catecolaminas. Pero estas catecolaminas tuvieron un precursor. ¿Cuál es el precursor literalmente de todas las catecolaminas? Un aminoácido que es la fenilalanina. Esta fenilalanina pasa por una enzima a tirosina. Esta tirosina pasa por otra enzima a L-dopa. Pasa por otra enzima a dopamina. Por otra enzima a noradrenalina o norepinefrina, como ustedes quieran llamarla. Y finalmente la adrenalina. Esta es la vía de las catecolaminas. Acá hay un sinfín de enzimas que es importante que las recuerden. ¿Ok? Es más, hay vías eh, metabólicas alternas que me dan ciertas enfermedades como el albinismo. Les dejo ese vacío para que sean curiosos y vean en cuál de estas vías se sintetiza la melanina. ¿Ok? Literalmente lo que le da el pigmento a su piel, y si hay una ausencia total de ese producto, tengo el famoso albinismo. Acá quería llegar con esto porque miren, todo esto parte de fenilalanina. ¿Dónde se sintetizan? En la médula. La médula ósea es un concepto de embrio, ¿ok? Recuerden de dónde sale todo esto. Sale de la cresta neural. Hay un fármaco que sale, perdón, hay un tumor de la cresta neural que se origina aquí, en este lugar justamente, que se llama el feocromocitoma. ¿Ok? Los feocromocitomas son tumores, tumor de los 10, ¿ok? 10% afecta a niños, 10% son bilaterales, 10% son malignos. ¿Ok? El punto es que es un tumor que produce catecolaminas. Volviendo a cardio, ¿qué producen las catecolaminas? Aumento de la contractibilidad.
Ahora, ¿en qué se diferencia la epinefrina de la norepinefrina? Tiene que ver con su estructura química, tiene que ver con el grupo metilo que hay. Entonces eso le da cierta afinidad a ciertos receptores. Por ejemplo, la norepinefrina tiene mucha más afinidad a los receptores periféricos, como los alfa 1. En cambio, la epinefrina o la adrenalina tiene más afinidad a receptores que son de tipo central, como en el corazón. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Independientemente, la afinidad es algo que no vamos a estudiar netamente en esta clase. ¿Ok? Pero quiero que vaya investigando cuáles son las diferencias y a qué receptores van efectivamente estos dos neurotransmisores. Pero volviendo al tema, se acoplan, al menos en el corazón, a receptores beta 1 de tipo adrenérgicos. ¿Qué hacen los receptores beta adrenérgicos? Estos receptores juegan con la GS o con la proteína GS, o sea, son un receptor de tipo metabotrópico. ¿Ok? Lo que va a aumentar la expresión de AMP cíclico. A las finales, todo esto se traduce en un aumento de la contractibilidad. ¿Ok? Perfecto. Algunas drogas, por ejemplo. ¿Qué droga? No, perdón, antes de pasar a drogas. La triiodotironina. Uy, triiodotironina, que es la T3, y la tiroxina, que es la T4. ¿Por qué menciono esto? Lo que pasa es que estas dos hormonas, que son normales, ¿ok? ¿Qué hacen estas hormonas? Van a un receptor de los cardiomiocitos intranuclear, ¿ok? ¿Para qué? Para aumentar la transcripción. Ustedes saben que vamos a poner una célula. Ustedes saben por el dogma de la biología central y molecular que pasa de ADN a ARN mensajero y de ARN mensajero se va a los ribosomas, ¿no? Para sintetizar ciertas proteínas. En este caso, voy a aumentar la expresividad de ciertas proteínas. ¿De cuáles? De los receptores beta 1. Aumento la expresión de receptores beta 1. ¿Ok? Por un proceso de, ojo, transcripción, traducción. Le estamos dando utilidad a lo que han visto hace ya bastante tiempo en biología molecular y celular, pero miren, si se dan cuenta, se vincula. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me sirve esto? A las finales me va a aumentar la expresividad de los beta 1. ¿Ok? Beta 1, beta 1. ¿Y esto por qué me sirve? Eso quiere decir que mi T3 y mi T4 van a aumentar la expresividad de estos receptores. Por lo tanto, la adrenalina y la noradrenalina tienen más lugares a donde acoplarse. Es por eso que los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen taquicardia. ¿Ok? Tienen taquicardia, ¿por qué? Porque obviamente la T3 y la T4 están aumentadas, se expresa más esto, ¿no? Por lo tanto, llega más adrenalina y más noradrenalina. Eso puede ser tranquilamente una pregunta de examen. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien, ¿no? Sí, ¿no? Para pasar a los fármacos. Doctor, disculpe, ¿puede volver a explicar esa parte? ¿Qué parte exactamente? ¿Todo? La de la T3 y T4. Ya, lo que pasa es que la T3 y la T4 tienen receptores intranucleares. Lo que van a hacer es irse al núcleo para aumentar la transcripción de ciertas moléculas a ARN mensajero. Luego ustedes saben que de ARN mensajero se va al ribosoma. Y el ribosoma, ¿cuál es su función? Síntesis de proteínas. Los receptores beta 1 adrenérgicos son proteínas, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es sintetizar más receptores para que estén en la membrana. Nada más. Entonces, si tengo una hiperfunción, tengo un hipermetabolismo, como es el hipertiroidismo,
lo que va a pasar es, yo voy a expresar más receptores de tipo beta 1. Por lo tanto, más adrenalina y más norepinefrina pueden acoplarse a estos lugares. Por tanto, pueden hacer un mayor tono simpático. Por lo tanto, pueden aumentar más la contractibilidad. Moraleja, los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad aumentada. ¿Ok? Vamos a pasar a un fármaco, digoxina. ¿Qué hace la digoxina? Acá tenemos un cardiomiocito, ¿ok? Acá tenemos una bomba. Acá tenemos un cotransportador, un intercambiador, mejor dicho. Normalmente, ojo, eso es un cardiomiocito, ¿ok? Normalmente ustedes saben que el catión más importante y más abundante del extra es el sodio. El más abundante es el intra, ¿ok? Por lo tanto, el sodio ingresa y difunde normalmente por un canal, ¿no? Y el potasio lo hace a la inversa, porque va de una mayor concentración a una menor concentración. ¿Qué pasa en este caso? Cuando yo utilizo, cuando yo voy en contra de la gradiente, tengo que tener un gasto energético, ¿ok? Por lo tanto, yo intercambio dos cosas. A favor de, a contra de la gradiente, mejor dicho, a consta de utilizar ATP. Sodio y potasio. Esto crea una gradiente, ¿ok? Crea una gradiente por las cuales, miren, como el sodio está aumentando acá, yo puedo, ojo, el calcio también es importante a nivel intracelular. Yo puedo intercambiar sodio por calcio. Entonces el calcio aumenta de manera extracelular. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. ¿Qué pasa con la dioxina? La dioxina literalmente lo que hace es bloquear a este transporte activo primario. Por lo tanto, si yo bloqueo esto, yo no puedo intercambiar sodio ni potasio. Por lo tanto, no puedo crear un gradiente. ¿Ok? Por lo tanto, el calcio se queda más tiempo. ¿Ok? Y el calcio ustedes saben que puede utilizar para llamar a más calcio. El calcio aumenta, hace que el calcio también ingrese, ¿ok? Y el calcio se puede unir a la troponina C. Y esto lo que va a hacer es aumentar la contractibilidad. ¿Ok? Entonces, la digoxina es un fármaco que, bueno, en el Perú se sigue usando para tratar la insuficiencia cardíaca. El problema está que el rango terapéutico de la digoxina está muy cerca al rango tóxico. Entonces, había que monitorizarlo. Usualmente, una intoxicación por digoxina se da por náuseas, por vómitos, ¿ok? Incluso hay algunos casos en los cuales se reportan que el paciente tenía hiporexia. Si su paciente tiene alguno de estos síntomas, tienen que tener cuidado, quizás esté intoxicado con digoxina. ¿Ok? A ver, tómele foto ahí. Ojo, la digoxina, la T3, la T4, la noradrenalina me aumentan la contractibilidad. ¿Qué otras cosas me podrían aumentar la contractibilidad? Por ejemplo, la dopamina, ¿ok? La dopamina, y esto ya es un poco más de farmacología, esto quizá les pregunten,
La dopamina puede hacer varias cosas, dependiendo a qué receptor vaya. Ustedes saben que tienen la familia D1, ¿ok? La familia D1 tiene a la D1 y a la D5. La familia D2 tiene a D2 propiamente dicho, a D3 y a D4. ¿Qué hace la dopamina? Dependiendo cuánta dosis le den. Por ejemplo, si ustedes dan dopamina a bajas dosis, ¿cuánto es esto? Dopamina a bajas dosis es 1,5 microgramos o por kilo por minuto. A bajas dosis, lo que hace es aumentar, aumentar no, mejor dicho, se acopla mejor, poner acá, se acopla mejor a qué receptores, a los D1 dopaminérgicos. ¿Qué hacen los D1 dopaminérgicos? Vasodilatación. Agarran su vasito sanguíneo y hacen vasodilatación. Hacen vasodilatación ¿en dónde? A nivel renal, a nivel mesentérico, acabamos de dejar la mesentérica superior, el tronco celíaco, a nivel renal, a nivel mesentérico, ¿y dónde más? En los vasos coronarios. ¿Dónde está? Coronaria derecha, coronaria izquierda, vasos coronarios. Por lo tanto, esto se traduce en aumento del flujo sanguíneo en estos lugares. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le aumento mi dosis a la dopamina? Dosis moderadas. ¿Cuánto es una dosis moderada? De 5 a 10 picogramos por kilo por minuto. Acá sí yo voy a tener un mejor acoplamiento a qué receptores. Acopla a receptores de tipo beta 1 adrenérgicos. ¿Qué me hacen los beta 1 adrenérgicos? Ustedes saben que están en el corazón. Los beta 1 están en el corazón. ¿Qué me hacen los beta 1? Me aumentan el cronotropismo, hacen cronotropismo positivo y me aumentan la frecuencia cardíaca. Es más, incluso tiene un efecto inotrópico. O sea, es inotrópico positivo. ¿Qué me hace esto? Me aumenta la contractibilidad. Y finalmente, ¿qué pasa si doy dopamina a dosis altas? ¿Cuántas dosis altas? De 10 a 20 picogramos por kilo por minuto. Acá sí tiene un mejor acoplamiento a nivel periférico. O sea, se acopla mejor aún a los alfa 1 adrenérgicos. Ustedes saben que los alfa 1 adrenérgicos están principalmente ¿en dónde? En el músculo liso, ¿no? En el músculo liso, sobre todo los vasos sanguíneos. ¿Okay? Lo que me va a hacer esto es aumentarme la resistencia vascular periférica. Y ustedes saben que la resistencia vascular periférica, ¿quién me lo da principalmente? Me lo da las arteriolas. ¿Ok? Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial. Y ustedes saben que la presión arterial puede ser también expresada en una fórmula. Ojo, presión arterial es igual a un producto de ¿qué cosa? El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esta presión arterial me importa más, por ejemplo, en pacientes que están en shock, pacientes que están en estados de hipoperfusión. ¿Por qué? Porque yo tengo la presión arterial media, que no es más que 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. Si mi MAP está mayor de 60
mililitros, perdón, milímetros de mercurio, quiere decir que su flujo está óptimo, correcto, o sea, su perfusión es correcta. ¿Qué pasa si cae menos de 60? Quiere decir que el flujo está disminuido, o sea, es un estado de hipoperfusión. Si esto sigue cayendo y sigue cayendo, o sea, literalmente está llegando, ¿qué cosa? Menos glucosa y menos oxígeno. Esto se traduce al final como un estado de isquemia. Al final se traduce como un estado de shock. Es por eso que la dopamina está en su algoritmo de tratamiento para tratar ciertos tipos de shock. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí era la clase, chicos. Si no, yo sigo de largo, nada más. Ahora vamos a dejar de compartir un momento. ¿Todo bien hasta ahí? La bipedestación también puede modificar la presión arterial, ojo. También puede modificar ese retorno venoso, pero no es tan importante. La inspiración profunda sí, efectivamente. ¿Ok? ¿Cómo se llama? La aspiración profunda sí puede modificar bastante el retorno venoso. ¿Ok? Ya, chicos, ahora sí. Ya, listo. Chicos, vamos a terminar con la postcarga y luego vamos a ver ese tema el viernes que viene. Luego necesito hablar con los chicos acerca de fisiología renal, ¿ok? Entonces, acá creo que veo algunas preguntas. ¿La mitriptilina aumenta la frecuencia cardíaca? Realmente sí, pero acá lo voy a escribir en el chat, ¿ok? La amitriptilina reduce la frecuencia cardíaca por un efecto anticolinérgico. Como si le dieran una atropina, algo así. Anticolinérgico. Ya. La otra dice, nos preguntaron por un paciente que perdió el conocimiento al momento de defecar. Ah, ya. Es una maniobra de Valsalva. ¿Ok? Cuando ustedes pujan, por ejemplo, hacen una maniobra de Valsalva. Es una pregunta clásica, ¿ok? Normalmente, ¿qué hacen cuando ustedes hacen una maniobra de Valsalva? Por ejemplo, los levantadores, cuando ustedes van al baño y pujan, cuando hacen esto, cuando quieren destapar sus oídos, ¿ok? Hacen un Valsalva. ¿Qué quiere decir esto? Su glotis está cerrada, ¿ok? ¿Qué más? Exhalan con fuerza. Ah, ahí está. Exhalan con fuerza y su nariz está cerrada, ¿ok? Eso hace que literalmente las trompas de Eustaquio se abran por diferencial de presión, lo que va a hacer un aumento de la presión intratorácica. Eso quiere decir, a las finales, el aumento de la presión intratorácica, lo que va a hacer es que las venas del tórax van a disminuir. Ahora sí, las venas del tórax van a disminuir su retorno venoso, ¿ok? Su retorno venoso. Por lo tanto, por precarga, sabemos que, o por ley de Frank-Starling, sabemos que la precarga está disminuida en este tipo de pacientes porque no hay retorno venoso. Por lo tanto, si no está llegando sangre al ventrículo derecho ni a la aurícula derecha, no va a llegar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, cuando se expulse, cuando se eyecte, va a ser un volumen pobre, lo que se va a traducir en que va a llegar menos sangre al cerebro. ¿Ok? Si llega menos sangre al cerebro, hay un menor flujo menor o disminuido al cerebro y por eso su paciente tiene síncope.
Por eso, chicos, ¿ok? Ahora que quiero responder todas sus preguntas, pero por temas de tiempo no voy a poder hacerlo. Igual a los de seminario 1 voy a tener que explicarles más cosas en renal, ¿ok? Pero no se preocupen, chicos, vamos a tener más tiempo para hacerlo, ¿ok? Vamos a finalizar con la PLAS o con poscarga, mejor dicho, con poscarga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya. Se puede ver, ¿no? Finalmente la poscarga. Se puede ver, ¿no? Sí, vos. Ya listo. Con esto vamos a finalizar, ¿ok? ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia que el corazón debe superar o el ventrículo debe superar para expulsar la sangre durante la contracción o durante la sístole, ¿ok? Esto se explica con la ley de Laplace. En pocas palabras, es la presión de las arterias o de algo que esté ejerciendo o que evite que la sangre sea expulsada. O sea, la presión de las arterias o algo X cuando el ventrículo se contrae. ¿Ok? Por lo tanto, si aumenta la tensión de la pared, aumenta la presión. Por lo tanto, aumenta la poscarga. Esto ustedes lo sacan nada más con la ley de Laplace. ¿Ok? Así de simple. ¿Qué cosas son ejemplos de la ley de Laplace? Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión tiene una poscarga aumentada. ¿Qué más? La coartación de aorta. ¿Qué más? La estenosis aórtica. ¿Ok? Hay más ejemplos, pero estos son los que clásicamente les van a preguntar en sus exámenes. ¿Ok? Ya chicos, con esto hemos finalizado solamente la punta del iceberg de cardio.